Álvaro Morata rompe el muro escocés y España recupera todas las opciones para ser primera de grupo. Vamos a repasar y analizar lo que ha ocurrido en la victoria de la selección por 2-0 frente a Escocia en la Cartuja. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? La selección española ha ganado por 2-0 en un partido en el que no ha brillado, pero en el que ha conseguido una victoria importantísima para la clasificación a la Eurocopa 2024, después de la derrota en la segunda jornada frente al conjunto británico. Era importantísimo no solo, pues conseguir los 3 puntos para acercarse y recuperar todas las opciones de poder ser primera, de poder llegar a esa Eurocopa como líder del grupo, sino también para mantener la distancia con una selección de Noruega que va a ser la próxima rival de España y que aún pelea por pues mantener hasta el final sus opciones, teniendo además en cuenta que tiene ese enfrentamiento directo tanto contra España como contra Escocia. Partido importantísimo para España, que ha desencallado un Álvaro Morata que ha pasado para mí de ser un meme, de que muchos se riesen de él, a ser un jugador absolutamente determinante, el jugador más decisivo de la selección española sin ningún tipo de duda. 34 goles en 67 partidos, un promedio espectacular para el futbolista del Atlético de Madrid, que está atravesando un momento de forma muy bueno, que ya brilló también en la ventana anterior con esos goles, si no recuerdo mal, un hat-trick frente a Georgia, que con el conjunto rojo y blanco lo está haciendo muy bien y que hoy ha marcado ese tanto del 1-0 que se le resistía a una selección española que, como os digo, no ha brillado, que no ha generado muchas ocasiones, que no ha podido ser, que no ha podido generar acciones peligrosas frente a la portería de Gant de forma constante, pero que al final ha terminado encontrando la calidad en el centro de Jesús Navas y en el remate de Álvaro Morata. Al final, con debut también goleador de Ollán Sánchez, que con el número 2 detrás de la camiseta, pues ha podido terminar marcando un gol también importante para que España iguale el 2-0 con el que cayó derrotada frente a Escocia en esa segunda jornada, quedándose todo, en un posible desempate pendiente de la diferencia de goles. Ahí España tiene claramente una diferencia más positiva que Escocia, gracias sobre todo a las últimas goleadas que cosechó en la ventana del mes pasado, ¿no? Así que muy buenas noticias para España, principalmente en el resultado y por la importancia de esta victoria frente al conjunto británico. Vamos a repasar cómo queda la clasificación, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el partido de España, cómo valoráis los cambios del seleccionador. Para mí han sido muy importantes, creo que han mejorado claramente el ataque de España, y al final, con ese centro de Jesús Navas, la entrada de futbolistas desde el banquillo ha sido totalmente clave para la victoria de España, también con la entrada de Ollán Sánchez. Vamos a comenzar, como os digo, echándole un vistazo a la clasificación. Antes, obviamente, hay que hablar mostrar al gran protagonista del encuentro, ¿no? Un Álvaro Morata que, como os digo, ha roto ese muro del conjunto escocés y ha sido o viene siendo el jugador más importante, más en forma de la selección española. Ahora mismo este grupo A sigue liderado por Escocia con un partido más que la selección española. Ya se ha cortado, se ha terminado el pleno de victorias para el conjunto escocés. Ahora se queda con 15 puntos, España se queda con 12. Era importantísima la victoria, era absolutamente clave, ¿no? La victoria para poder mantener a la estela del conjunto escocés, de la selección escocesa, y que todo se quede pendiente de las últimas jornadas. Noruega, con 6 partidos también, tiene 10 puntos, por lo tanto España en el próximo duelo frente a Noruega, básicamente podríamos decir que le vale un empate, que le valen dos resultados, la victoria y el empate, para tener ya una ventaja importante, un colchón importante frente a la selección de Haaland, Odegaard y compañía, porque como ya estáis viendo, Noruega se va a tener que enfrentar a España, pero también se va a tener que enfrentar a Escocia en la última jornada. Por lo tanto, obviamente a Noruega le quedan los dos partidos más complicados del grupo, mientras que España y Escocia solo tienen un gran encuentro por delante. El resto de sus partidos, como ya estáis viendo, serán frente a Georgia o frente a Chipre, ¿no? Por lo tanto, todo se puede decidir
para Noruega prácticamente en ese partido para España. Veremos lo que ocurre, porque si no consiguen una victoria, el conjunto escandinavo lo va a tener muy difícil para estar en la próxima Eurocopa. Vamos ya a analizar el partido, a repasar lo que ha ido ocurriendo en este triunfo importantísimo de España. Comenzamos como siempre con las alineaciones. En Escocia sin novedades, más allá obviamente de la baja importante de Kieran Tierney, con su habitual 5-4-1 con Dykes arriba en vez de Che Adams, que fue titular en el partido, pues que ya enfrentó a estas dos selecciones en esa jornada 2 de la que os hablaba anteriormente. En España el 11 la verdad es que bastante esperado, con esa pareja de centrales ya totalmente afianzada, con Aymeric Laporte y Robin Lenormand, portería para Unai Simón, Carvajal de nuevo como titular, Alejandro Balde como lateral izquierdo, arriba Morata acompañando a Ferran Torres y a un Oyarzabal, que eran titulares básicamente porque la verdad es que la competencia, aunque llegaba en un gran estado de forma Brian Zaragoza, pues era lógico pensar que sin Nico Williams y sin Lamine Yamal como titulares, pues tanto Ferran como Oyarzabal iban a ser indiscutibles. Centro del campo también esperado con Mikel Merino, Rodrigo y Gavi, ¿no? Jugando un poquito más adelantado. La verdad es que hemos visto una selección española en el inicio de ese partido, con un plan bastante claro en mi opinión, dándole mucho protagonismo en la creación de las acciones a Aymeric Laporte, metiendo mucha gente en la última línea de Escocia, prácticamente metiendo a los laterales como extremos, tanto Alejandro Balde como Dani Carvajal, metiendo a los teóricos extremos Oyarzabal y Ferran básicamente como segundos delanteros, atacando o estando colocados para atacar esa espalda de los carrileros, y también con Gavi y Mikel Merino, pues alternando su posición, pero moviéndose también en zonas muy adelantadas, no estando en esas zonas intermedias para poder recibir, ya que si se quedaba en esas zonas tapaban el pase directo de Laporte a Ferran Torres o a Mikel Oyarzabal, ¿no? Por lo tanto, una selección española que en esos primeros minutos, pues ha tenido un plan bastante claro, muy ofensivo, metiendo muchos hombres en la última línea, lo que le permitía, si conseguía dar un pase por dentro que pudiese hacer que uno de los que recibía se girase, pues muchos hombres iban a atacar el espacio, muchos hombres iban a atacar la espalda, y ahí, pues por superioridad numérica, España iba a tener ventaja, ¿no? Y eso es lo que hemos visto prácticamente en el primer minuto del encuentro, ¿no? Con una ocasión muy clara de Álvaro Morata, después de, pues un rechace en un pase de Laporte, no le llega a Gavi, hay un rechace, le cae a Álvaro Morata, y Ferran Torres desde esa posición interior termina trazando un desmarque que le permite tener un 1 contra 1, en el que para mí por error no define de primeras con su pierna derecha, se la echa a la zurda y con la zurda la manda directamente fuera, ¿no? Pero pues esa primera ocasión, primer minuto, ya veíamos muy claro cuál era el plan de España, y a la primera la ha tenido muy clara Ferran Torres, pero el futbolista del Barça no la ha podido anotar, ¿no? La verdad es que a partir de ahí, de esa primera acción, a España le ha costado mucho meter balones por dentro. Además, por fuera, Dani Carvajal ha tenido un mal día en los centros, prácticamente ninguno ha rebasado al primer central de esa zaga de tres, ¿no? De ese muro de tres centrales que colocaba Escocia dentro prácticamente de su área pequeña. Dani Carvajal no ha estado nada afortunado en el día de hoy en esos centros. Por la izquierda, Balde prácticamente es que no ha sumado nada. Yo he visto a un Alejandro Balde, o estoy viendo a un Alejandro Balde en este inicio de temporada con el Barça en ataque. La verdad es que poco acertado, poco creativo, demasiados pases atrás, no está sumando desequilibrio. Él, como siempre, pues es un extremo reconvertido a lateral, ¿no? Pero el año pasado yo creo que era capaz de desequilibrar mucho más. No se ha entendido con Mikel Oyarzabal. España no ha tenido nada de profundidad por banda izquierda, y la verdad es que le ha costado bastante a España, mover rápido el balón ante ese 5-4-1, que obviamente es una de las, o la formación sin renunciar a un atacante más difícil, ¿no? A la que se puede enfrentar un equipo. Te obliga a mover muy rápido el balón, o a tener desequilibrio individual, o a encontrar por dentro pases o combinaciones de pases, o que un jugador se pueda girar para crear peligro. Y lo cierto es que a España le ha costado muchísimo, porque, como os digo, en banda izquierda no ha generado nada, no ha tenido profundidad. Por dentro le ha costado mucho recibir y poder girarse, y por banda derecha lo cierto es que esos centros de Dani Carvajal con mucha gente cargando el área tampoco han generado
prácticamente nada, diría yo, en ese primer tiempo, con un Mikel Oyarzabal y un Alejandro Valde que para mí han estado bastante flojos los dos, y con una selección española que es cierto que a partir del minuto 30, bueno, pues ha cambiado cosas, ¿no? Luis de la Fuente ha movido las piezas, Mikel Merino, que estaba más como interior izquierdo, ha pasado a jugar más como interior derecho, un pasito por delante de Rodrigo, pero sin cambiar la posición de un Gavi que estaba siempre, o que ha estado siempre, en la zona de la media punta, moviéndose por el centro, no cayendo tanto a un lado ni a otro. Y lo cierto es que ese cambio de posición, llevando también a Ferran Torres al extremo y no tanto por dentro, han generado cosas, ¿no? Han generado algo de peligro. La primera ha sido una acción en la que Mikel Merino ha recibido, ha tirado, bueno, pues un recorte, ha tirado un recorte, se ha podido dar la vuelta y ha habido al darse la vuelta ha podido, bueno, pues mirar y tirar un pase, ¿no? Darle un pase a la espalda a un Álvaro Morata que, porque ha dudado, ha creído, yo creo que salía el portero, no ha terminado llegando. Y también fruto de ese cambio de posición, de la nueva posición de Ferran, ha habido una acción en la que Gavi, de nuevo atacando el espacio, ha metido un centro atrás, Mikel Oyarzabal ha rematado, la ha bloqueado un defensa escocés, y en el rechace Mikel Merino ha disparado al palo, ¿no? Un poquito se han movido las piezas, y España ha encontrado, a través de esas acciones en banda derecha, con Ferran, con Gavi, con Mikel Merino, algo más, ¿no? Ha creado algo más de peligro de lo que había ocurrido en una primera parte en la que tenía todo controlado en el aspecto defensivo, porque Escocia apenas ha pasado del centro del campo en dos ocasiones en esos primeros 45 minutos, y una primera parte en la que Unai Simón ha sido un espectador, ¿no? Un espectador privilegiado, porque, como os digo, Escocia, bueno, pues no se ha acercado a la portería del guardameta español. Claramente con cosas a mejorar para España, que no tenía profundidad, que no estaba generando ocasiones de forma, bueno, no diría constante, obviamente constante no, pero ni siquiera cada 5 o 10 minutos llegaba una ocasión, ¿no? Había tenido dos bastante claras, la de Ferran primero y después esa doble de Mikel Oyarzabal y el disparo de Mikel Merino, pero no encontraba una vía clara a España para acercarse a la portería de Gane, y le estaba costando mucho, ¿no? Así que Luis de la Fuente, para mí, con muy buen criterio, al descanso ha metido a Brian Zaragoza, ha metido a Fran García en banda izquierda, ha quitado a Valde, ha quitado a Mikel Oyarzabal, que estaban, yo creo que, bueno, pues no estaban creando nada, no estaban jugando nada bien, entre ellos no se estaban asociando, y además había muchos pases atrás por parte de Alejandro Valde, ¿no? Y prácticamente en la primera y segunda acción hemos visto la electricidad de un Brian Zaragoza, que ha generado un disparo después de marcharse de Patterson, que ha provocado también una falta lateral, bueno, que ha generado cosas, ¿no? Ese desequilibrio, ese uno contra uno, ese asumir riesgo, esa facilidad para el regate, esa facilidad para superar a un defensa, y a partir de ahí provocar, bueno, que la defensa rival, que el sistema defensivo rival tenga que buscar ayudas, o tenga que dejar la posición en la que está tan cómodo, ¿no? Prácticamente sin moverse, muy refugiados, muy cerquita de su área, con muy poquito espacio, y bueno, pues ahí es muy fácil, ¿no? O es más fácil defender, porque tienes que estar siempre tocando a los rivales, es mucho más fácil. Entonces, cuando alguien comienza a eliminar rivales, bueno, pues hay que comenzar a hacer ayudas, a hacer coberturas, tienes que salir de tu posición, ya tienes que elegir entre ir a por el que ha superado a tu compañero, o quedarte con el que te puede rematar a la espalda. En definitiva, se generan cosas, ¿no? Y esas primeras acciones de Brian Zaragoza, bueno, pues han sido así. Pero lo cierto es que a partir de ahí el futbolista del Granada, a partir de esos primeros 10, 12 minutos, la verdad es que, bueno, pues ha estado también bastante desaparecido, diría yo. Es cierto que España, bueno, pues en el minuto 55 ha tenido alguna acción, un remate de Morata, después ha tenido una acción, bueno, con un rechace en una acción a balón parado también de Gavi, pero bueno, la verdad es que ahí no ha habido peligro, faltaba. Es cierto que España daba algo más de sensación de que podía crear algo, porque Escocia estaba también un pasito más atrás, pero faltaban esas ocasiones claras. Ahí, en ese minuto 60, ha llegado una acción muy importante del encuentro, el tanto anulado a Escocia por una acción de fuera de juego, clarísimamente para mí buena decisión, pero un fuera de juego bastante ajustado, en una acción en la que, también hay que decirlo, bueno, pues Unai Simón yo creo que está demasiado pasivo, ¿no? Ante ese empujón del futbolista escocés, o ante ese toque del futbolista escocés, que claramente en posición de fuera de juego, bueno, pues le impide participar de la acción, así que un tanto claramente
perfectamente bien anulado. Como os digo, bueno, pues ese minuto ahí ha llegado también los cambios de Luis de la Fuente, de nuevo actuando este toque para mí con un poquito tarde en esta segunda ventana. Creo que en el minuto 60 España ya necesitaba de nuevo los cambios. Ha entrado Sánchez, ha entrado Jesús Navas, primero por un Dani Carvajal que no estaba, como os decía desde el principio, nada afortunado en los centros, que había tenido un error también en la acción anterior de McTominay y en esa falta que había ocurrido antes, y un Ollán Sánchez que entraba por Mikel Merino, que tenía tarjeta amarilla, dándole también un puntito más ofensivo a España, ¿no? Dejando a Gavi como bueno, pues jugador del centro del campo más cercano a Rodrigo, ¿no? Lo cierto es que Sánchez, bueno, con esos giros habituales suyos podía generarle algo a España cerca de la frontal, cerca del borde del área, pero lo cierto es que ha intervenido muy poquito, y el protagonista sin duda de esos cambios de los dos que han entrado ha sido un Jesús Navas, que además de darte, bueno, pues algo diferente en los centros, también te da la posibilidad de actuar como extremo puro, ¿no? Algo que ya hemos visto en el primer tramo del partido, cuando Ferran estaba por dentro. Ferran ha comenzado jugando por banda también en el inicio de la segunda parte, pero ya con la entrada de Jesús Navas se han intercambiado mucho más la posición, ¿no? Algunas veces era Ferran el que recibía un poquito más atrás, el que conducía y se la daba a un Jesús Navas que esperaba como extremo, y esa precisamente ha sido la acción, ¿no? Con un Álvaro Morata que comenzaba, bueno, pues la acción prácticamente fuera del área, que no llegaba o que no estaba en la posición de remate, sino que llegaba con un centro perfecto medido de un Jesús Navas, bueno, que lo ha entendido a la perfección, que primero ha amagado y que después de levantar la cabeza ha puesto un centro perfecto por delante de la defensa, que Álvaro Morata, bueno, pues ha terminado convirtiendo en el 1-0, sumando su gol número 34 en 67 partidos y convirtiéndose de nuevo en otro parón de selecciones en el jugador más importante, más decisivo, más clave de esta selección española, que ha podido dejar atrás, ¿no?, esa derrota de la segunda jornada para bueno, ganar a Escocia, una selección británica que es cierto, bueno, que el resultado del 1-0 no era del todo malo para ellos, ya que continuaban con el desempate ganado, ¿no? Al haber ganado o al haber vencido 2-0 en ese primer encuentro, en ese primer enfrentamiento frente a España, pero pese a ello, bueno, ha dado un paso claramente hacia adelante y ha metido en problemas a España, generando problemas, remates dentro del área, acciones salvadoras de Unai Simón y también de Rodrigo, ¿no? En un saque de banda largo en el que Fran García, bueno, pues ha despejado muy mal hacia el centro, y ahí ha tenido que aparecer el jugador del Manchester City para salvar. Después ha entrado Joselu, que ha tenido dos acciones, o una acción importante, que ha sacado Escocia bajo palos, y después ese resbalón de Hickey, si no recuerdo mal, que entre Ollán Sánchez y el futbolista o el defensor escocés, bueno, pues han terminado convirtiendo en un resultado muy bueno para la selección española, un 2-0 que le permite igualar la derrota que sufrió en tierras escocesas, y que va a hacer que si hay un empate a puntos entre ambas selecciones, todo se decida por la diferencia de goles general, algo en lo que España obviamente tiene una clara ventaja después de las goleadas que ha logrado últimamente. Veremos lo que ocurre, pero lo cierto es que España, sin hacer un partido brillante, con bajas importantes que en este encuentro eran muy importantes en los extremos, como Nico Williams y como Lamine Yamal, ha conseguido una victoria importantísima que refuerza de nuevo bueno, pues la trayectoria de un Luis de la Fuente, que hoy ha vuelto a intervenir con acierto en los cambios, y que ha vuelto a ser importantísimo, bueno, pues a través de esas decisiones que ha tomado durante el encuentro. España ha vencido por 2-0 a Escocia, con el principal protagonista, con Álvaro Morata, sumando de nuevo un gol importante para la selección. Gracias por ver el vídeo, espero como siempre vuestra opinión en comentarios. Nos vemos en el próximo, gracias por verlo.